Transmitiendo por FM 90.1 desde Villa Devoto para el éter, para todo aquel que nos quiera escuchar. En este sábado en especial tenemos una entrevista, vamos a promocionar una revista digital con un contenido alternativo dedicado a relaciones internacionales. Y bueno, queríamos presentar un poco el nombre de la revista. Es redaccionpopular.com. Ahí hay un montón de contenido. El espíritu de la revista es la unidad latinoamericana, y en esa línea le vamos a preguntar al entrevistado de hoy cómo ve o cómo está cubriendo Redacción Popular el problema de los estudiantes chilenos. Bueno, ante todo, buenos días a toda tu audiencia, muchas gracias por tu invitación. Lo estamos cubriendo desde material que recibimos de personas que no conocemos y también de algunos periodistas chilenos con los cuales tenemos vinculación desde que comenzó la Redacción Popular. Hay un periodista muy importante de Chile que se llama Andrés Figueroa Cornejo, que desde el comienzo de Redacción Popular en el año 2006 nos enviaba sus colaboraciones de todo tipo, de cuestiones económicas, de cuestiones políticas. Además de periodista, es militante del movimiento político de los trabajadores de Chile, y también con otro escritor y periodista que se llama José Gonzalo Martínez Fernández, que se ofreció hace un par de años a colaborar. Y él escribe desde de literatura, de poesía, pero también está escribiendo mucho de la situación de los estudiantes del movimiento estudiantil, que comenzó hace ya 2 meses y es uno de los movimientos más ricos y más importantes de lo que va del siglo XXI, porque pone en cuestión la gobernabilidad que dejó Pinochet, el diseño de gobernabilidad que el dictador Pinochet dejó. Como hubiese dicho otro dictador, Francisco Franco, dictador de España, está todo atado y bien atado, y Pinochet dejó un ordenamiento constitucional que parecía inmodificable. Nunca hay que olvidar que Pinochet murió impune y siendo senador vitalicio. O sea, alguien que debería estar pudriéndose en la cárcel murió impune y con un cargo legislativo. Entonces, la ley de educación chilena, que ha sido recientemente modificada, la ley de orden constitucional de educación, pero fue modificada de modo solamente cosmético, dejaba un sistema segmentado en el cual hay que pagar en la mayoría de las instancias, y fundamentalmente en la universidad hay que pagar mucho dinero en las universidades públicas, ni hablar de las privadas. Entonces, contra esto reaccionan los estudiantes, no solo con una cuestión negativa, decir no a esto, sino con una propuesta que implica el rediseño tanto constitucional como de nuevas bases sociales del país. O sea, que ya no vaya la mayor parte de la renta del cobre a algunas empresas que lo explotan, digamos, de modo, el cobre es estatal en Chile, pero hay una especie de tercerización por la cual algunas grandes empresas que se quedan con la mayor parte de la renta, sino recuperar para la nación la renta y volcar parte de esos recursos en la educación. O sea, el cobre, lo que está debajo de la montaña, debajo tierra, etcétera, es del Estado. Pero una empresa privada puede ir varias, y traer se hacen concesiones, pueden se ir quedan con la mayor parte de la riqueza. Claro, exactamente. Y pagan nada o muy poco. Pagan una parte de sus regalías al Estado, porque vos fíjate que Chile, desde el origen cuando se descubre el cobre, es una de las riquezas fundamentales. Hay estudios de sociólogos, como por ejemplo Alain Rouquier, que hace 25 años o 30 años ya decía que el cobre en Chile permitía cierta autonomización de la burguesía chilena y volcar recursos sobre la sociedad, lo cual mitigaba los conflictos sociales. Pero la nacionalización del cobre decidida por Allende no fue revertida por Pinochet, pero en los últimos años se dieron formas de privatización encubierta. Perfecto. Y estos grupos, a ver, cuando hay un movimiento social, si ese movimiento social no se traduce en un partido que lleve la propuesta al Parlamento, un partido que compita en las elecciones,
quedan en la nada, desde mi perspectiva. Yo estoy de acuerdo con vos y yo lo refinaría un poco más el concepto. Yo soy autor de un libro sobre los piquetes que hubo en la Argentina y desde que escribí ese libro hace ya 8 años tengo la percepción de que si no se articulan en política, no crear un partido simplemente, sino que la condición del movimiento social se eleve a la política, y esto lo ha logrado solamente Evo Morales en Bolivia. No se puede decir que el MAS sea simplemente un partido, es una síntesis de movimientos sociales, de movimientos políticos, una síntesis compleja y plural, pero que ha logrado la mayoría política, y eso es lo que lo hace grande al liderazgo de Evo Morales. Entonces, si no se puede crear política de los movimientos sociales se esterilizan. Vos fíjate que hay movimientos sociales sumamente importantes, como el movimiento Sin Tierra en Brasil, que agrupa 40 millones de familias. Que se fue del PT. Nunca estuvo del todo en el PT, apoyaba al PT. Apoyaba al PT, sí. Pero a su vez los movimientos campesinos tienen demandas de tipo ecologista que se contradicen también con la política general del PT, que apunta al desarrollo integral del Brasil. Vos no tenés desarrollo de una nación integral si no tenés industria, y no tenés industria sin contaminación. La industria sin contaminación no existe. No digo que sea una sola el modo de resolverla, pero son contradicciones que hay que tomar en cuenta. Entonces, en el caso particular de Chile, hay un sistema político heredado del pinochetismo que apunta a la vigencia de dos partidos o de dos conglomerados políticos: la Concertación, que une al Partido Socialista con la Democracia Cristiana, y las fuerzas que ahora están con el presidente Sebastián Piñera, que son 2 o 3 partidos herederos del pinochetismo. Fíjate que el Partido Comunista, que siempre tuvo 7% de los votos, 7% de los votos es un caudal importante, recién pudo meter 2 diputados en la última elección porque los metió dentro de las filas de la Concertación, hizo un acuerdo con la Concertación. Hay un condicionamiento legal que dejó el pinochetismo, que también estos movimientos, como tienen claro, tal vez no lo tengan discursivamente como lo digo yo, que el movimiento social, si no se eleva a la política, se esteriliza, pero lo tienen absolutamente claro porque tienen un programa de transformación. No solo le dicen no a la derecha de Piñera, sino que tienen un programa concreto de gobierno en Chile. Sí, acá hay algo que quería destacar. En la Argentina en los 90 se quiso privatizar la educación pública, hubo intentos de arancelamiento de la educación pública, y gente que había trabajado en eso me contó que el arancel era 2.300 y pico de dólares mínimo para la uva, por ejemplo. Nunca, en la época del 1 a 1. Sí, nunca se supo bien, 2.300 dólares anuales. Nunca no, mensuales. No creo que 2.300 en aquella... Yo estudié en la Universidad Arancelada de la época de la dictadura, era docente en los 90, en la Universidad de Buenos Aires, y recuerdo que los sueldos de aquella época, yo ganaba como docente de la UBA, trabajando lo mismo que ahora, 500 pesos, 500 dólares, que era un sueldo realmente prácticamente por el suelo. Y en la actualidad yo cobro 6.000, 1.500 dólares. O sea, que en la relación de los sueldos era impensable 2.000 pesos dólares en aquella época. Pero si te metían el arancel, te lo iban a meter de manera que fuese de a poco. No te iban a meter el máximo arancel esperable de la noche a la mañana. Te iban a y una pequeña contribución para que haya más equidad, para que los más pobres reciban una beca, iban a cobrar 10 pesos, 50 pesos, 100 pesos, y después se iba a ir aumentando. ¿Sí? No iban a ser tan tontos de largarse con un arancel de 2.000 pesos mensuales, con lo cual se quedaban afuera el 95% de los estudiantes de la UBA. Sí, ya decía, ¿cómo se iba a implementar? No lo sé, y tiene sentido lo que dice. Pero sí me acuerdo el dato que yo estuve hablando con gente y me dice, mirá, se calcula 2.300 y pico de llegar a ese monto. Nunca hubo un plan muy firme de arancelar. Inclusive el menemismo llegó y el primer ministro de Educación, que era Salonia, ya recibió el repudio de la mayor parte de las fuerzas estudiantiles,
Y en el año 94, cuando se hizo la reforma constitucional que buscaba la reelección del Gran Turco, quedó consagrado en la Constitución la gratuidad de los estudios universitarios. Hubo toda una negociación para llegar a esa reforma constitucional, un voto muy fuerte en la capital por fuerzas como el FREPASO, que en aquel momento no estaba con la Unión Cívica Radical en la alianza, y la Unión Cívica Radical tenía Franja Morada, que era la fuerza fundamental del movimiento estudiantil. No digo que sea la fuerza que más expresase sinceramente los deseos de educación gratuita, pero los expresaba, no estaba a favor de la educación universitaria, la educación arancelada. Entonces, eso pesó en los congresales que hicieron la reforma constitucional, y como al turco lo que le importaba era la reelección, vamos a decirlo de modo un poco porteño, se comió la gratuidad en la educación que quedó consagrada constitucionalmente. Y luego de la reforma, después de la reelección, vino en el 97 la derrota del menemismo, ya no pudo implementar esos planes. Bueno, vamos a tomarnos una pausa, vamos a ir a un tema de Charlo y después vamos a seguir hablando de la realidad internacional.